Mire, tío Alberto, ¿usted se imagina cómo se puede hacer pues este biombo de carrizo? Créame que es una cosa de imaginación, de creatividad y de saberlo hacer. Le invito a que lo vea. Venga. Y así quedan. ¿Qué es un biombo? Es la parte de un biombo artesanal de carrizo. Eso se viene trabajando en pieza por pieza, porque como hay una cierta deformidad en el material, hay que irlo midiendo a que cada parte vaya ensamblando para que no se zafe. Y ya la parte que vimos ahorita que se va armando queda totalmente ensamblada de esta forma. Ya después hay que ir moldeando el carrizo y a cada tamaño irlo cortando a que forme diferentes figuras, y sí hay que ir haciendo un buen de práctica para que el corte del carrizo nos dé a la medida que vamos necesitando. Y siempre aprovechando la misma deformidad del material, y no lleva clavo, no lleva ningún otro elemento más que el propio carrizo y algunos amarres de alambre para confinar el material. Como ve, tío Alberto, para que vea lo que es artesanalmente trabajar con las manos, para hacer este tipo de biombos que son una maravilla, como mucha cestería que se hace en la República Mexicana. Sí, generalmente pues el carrizo que es Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, el mimbre pues por la parte de Querétaro, y son diferentes materiales. Michoacán, como ya sabemos, esa parte es todo lo que viene siendo palma, y bueno, pues el negocio es parte de las cositas armadas se fabrican aquí, y parte de lo que ya viene armado que trabajamos directamente con los artesanos. ¿Su nombre, maestro? José Reyes, para servirle. ¿De dónde es? Bueno, yo nací aquí en el barrio de La Lagunilla. Mi padre era del puerto de Veracruz, y de alguna otra ocasiones me echo mi mentirilla de que soy de Veracruz. Como la ve, tío Alberto, creo que es un personaje que viene entrañable acerca de lo que son toda esta cuestión de la artesanía de diferentes partes. ¿Nos puede mostrar otro tipo de artesanía, maestro? Sí, mire, por ejemplo, a ver, estamos también tratando de aprovechar aquí el huacal que se ha vuelto de alguna manera famoso. Ahora con los vintage y todo esto, ¿es un huacal? Son 3 huacales que forman una tapa y llevan unas aplicaciones de carrizo. Eso sirve para guardar cosas, para ropa. Obviamente es el huacal, tal cual el huacal frutero, pero pues ya está tratado para que no se deforme, y viene corregido en sus medidas para ya dar una apariencia. Oiga, y pensar que esto en otras partes vale un dineral. Bueno, si ya va usted a una tienda especializada vintage, este botecito, por el tratamiento que tiene, pues no le van a pedir más o menos de unos 800, 700 pesos. Y yo aquí en la tienda lo doy en 350, más o menos. ¿Cómo la ve, tío Alberto? Y tiene su tapa, lo podemos... A ver, ¿no pesa o sí pesa? No, lo que serían 3 huacales, pero mire. ¿Cómo ve, tío Alberto? ¿Cómo le quedó el oclayo? Ay, ojitos, pajaritos. Pero qué buenas ideas, maestro. Sí, y en carrizo, que es ahorita lo más práctico para mí, trabajar aquí ya que vengan dintado, porque eso es prácticamente todo el material de que es de fibras tiene que trabajarse fresco y en lugares húmedos. Pero aquí ya que me llega fresco, lo puedo aprovechar para hacer lámparas, entrepañeras para meter los mismos canastos. Ahorita desafortunadamente o afortunadamente ya se me vendieron y no los tengo, pero ya son piezas que vamos haciendo como piezas únicas aquí del local. Y esas bolsas y canastas que usan las extranjeras, que a las mexicanas a veces no les gustan. Es de yute. Ahorita por el momento no tengo, pero son muy apreciadas, incluso se están volviendo a volver... orgánicas, ¿no? Y se están volviendo a utilizar bastante porque ya la gente las empieza a buscar nuevamente. Como ve, tío Alberto. Y ahorita, échelo, ahorita usted que va a poner un ojito a todo lo que hay de cestos, Eso de chuspata,
que la persona que me trabaja ya es una gente de la tercera edad, es un derivado del tule, nada más que este es redondo y lleva un armado de herrería, y el trabajo de forrado pues es muy detalloso, todavía con la mano del artesano antiguo, porque obviamente pues, se ha ido perdiendo un poco y ahora todo tiende a ser demasiado práctico y demasiado burdo. Gracias, maestro. No, pues de nada, mucho gusto que nos visite. Mire, tío Alberto, este es el famoso tascal o chiquihuite. Ay, para unas tortillas bien calientitas, que aquí ponerlas a la hora de la comida. ¿A poco no? Hay que saber valorar la artesanía, tío Alberto. Ahora sí que no sea así. Échele un ojito a todo esto. Ay, ay, ay. Ojitos pajaritos. Pero qué bonito es la artesanía mexicana. Ahí nos vemos.